Muchas gracias. Gracias a ustedes. Marta Romero Ramírez es coordinadora de la Biblioteca Nacional de México e investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, donde es también miembro del Seminario de Bibliología. Estudió la licenciatura en Química Farmacéutica, biólogo en la Universidad La Salle. Estudió encuadernación en la Escuela Nacional de Artes Gráficas en México y la especialidad en restauración de libros en el Instituto del Arte y el Restauro en Italia, y el doctorado, recientemente, en Historia de la Encuadernación en la University of the Arts en Londres, Inglaterra. Ha tomado varios cursos de actualización sobre encuadernación, preservación, conservación y restauración de libros en Europa, Estados Unidos y México. Es profesora del ENCRIM, de Lina, y ha sido profesora invitada en diversos países extranjeros. Como restauradora y encuadernadora de libros, ha trabajado para varias bibliotecas del país, tanto públicas como privadas. Además de haber dictado varias pláticas en diversos foros, tanto nacionales como extranjeros, sobre la historia de la encuadernación mexicana y la conservación de libros, líneas de estudio e investigación, cuenta con varias publicaciones en torno a estos temas. Sus encuadernaciones artísticas han sido expuestas en México, Canadá, España, Suiza y Alemania. Pues, sin más, le cedo la palabra a Marta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación a la coordinación y bueno, toda la logística para que yo pudiera estar esta tarde con ustedes y compartir la historia de la restauración de los libros en México, que a lo largo de esta charla algunos de ustedes van a decir, yo estuve ahí, yo fui parte de ella, ¿no? Porque muchos de ustedes también la han formado. Yo quiero comenzar con el número 264 de los breviarios del Fondo de Cultura Económica, que lleva por título Higiene y Terapéutica del Libro. Es la segunda edición, impresa en 1976, de aquella que la misma casa editorial diera a conocer por primera vez en 1956. Su autor es bien conocido en el ámbito de la restauración mexicana. Se trata del valenciano Don Juan Almera Mejía, quien después de desempeñarse como tipógrafo, fotograbador, periodista, escritor y preso por 6 meses, debido a un artículo publicado en el semanario Vida Socialista, ejerció la restauración de libros y documentos como su oficio permanente hasta su muerte en 1970. Además de su nombre, utilizó en los seudónimos Zenón de Guillarte, Malarracha, Maligno, Mefisto, Pellizcula y Roébano. No sé qué significa. Realizó cursos de restauración en París y en 1942 llegó a México, año también en el que, gracias al patrocinio del Instituto Nacional de Antropología, funda el primer laboratorio de restauración de papel en nuestro país. Fue empleado INA, como muchos de los presentes, hasta que se jubiló en 1967. Para 1953, prestó sus servicios como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde enseñó conservación y reparación de libros y documentos históricos. Como resultado de ese primer y único curso, en 1956 se inauguró el laboratorio taller de la Biblioteca Central de la Universidad, con capacidad para 8 trabajadores. Todavía conserva su nombre. Su legado incluye 2 obras impresas. La primera de ellas es Manual de Reparación y Conservación de Libros, Estampas y Manuscritos. Gracias por los puentes. De 1949, a cargo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. La segunda, Higiene y Terapéutica del Libro, de la que estaba hablando al inicio. De esta obra, me parece curioso para el tema que nos ocupa la siguiente reflexión que hace el autor sobre el valor de la restauración. Posiblemente, dice, llegará un tiempo en que hasta los snobs se ocupen de asegurar una larga vida a los ejemplares de sus colecciones. Será cuando una elevación de la cultura bibliográfica haga que se mire con repugnancia y
mugroso o atacado por óxido o por gérmenes patógenos. Cuando resulta interesante decir, me costó más de 1,000 pesos la restauración. Me parece curioso porque Almena decía que la expresión ha quedado como nuevo es inapropiada, pues en su opinión, un libro restaurado no puede quedar como nuevo. Además, se perjudica al restaurador atribuyéndole facultades mágicas de las que nadie dispone. No obstante, en los años 50, el autor tenía la esperanza de que algún día se valorara el milagroso acto de higiene y pulcritud que se podía lograr siguiendo los pasos que detalladamente describe en su obra en la sección terapéutica del libro. Llama la atención que a pesar de que Higiene y Terapéutica se editó 20 años después que el manual, en ambas publicaciones, como parte del tratamiento de restauración, se incluye la desencuadernación y el desglose del cuerpo del libro. Las hojas sueltas se someten al lavado y blanqueado, seguidos del prensado para recuperar el plano de las hojas. Si hay necesidad, se reparan las rasgaduras y se hacen los injertos. Una vez tratadas las hojas de esta manera, se pueden volver a encuadernar. A diferencia de la descripción que hacen de los procesos mencionados, la de la encuadernación es muy somera. Pareciera que no le da el mismo valor de importancia y consideración. Estos son los índices de los contenidos de las obras de Almena. Creo que lo que les intervención es muy poco, pero en ambos incluye el blanqueo y desmanchado, por ejemplo, la eliminación de la mugre, las manchas de aceite. Lo que es interesante, y yo los invito a los que estén interesados a que le echen un ojo a los tratamientos y los químicos que utilizamos, los procedimientos. Yo creo que se le iba algo más que la mancha de aceite, pero ustedes saben más de papel. Un caso muy similar es el de la restauradora mexicana Pilar Ávila, nacida en Guanajuato en 1927. Ejerce como restauradora a partir de 1954. Se acepta como amante de los libros y en sus propias palabras se considera autorizada para lavar, fumigar, neutralizar, desacidificar y vitalizar acervos de documentos y libros de antaño. Estudió en Italia y Japón e impartió la materia de restauración en la Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivonomía de la Secretaría de Educación Pública por 30 años. Esta misma institución publica su única obra, Prácticas de Restauración de Libros y Documentos, en el año 2000. Como se puede ver en el índice, si es que se puede ver, se incluyen los pasos preliminares para la restauración. No están desglosados en el índice, pero inicia con la fumigación y continúa con la remoción de las tapas mediante el corte de los soportes de la costura y las guardas. Después se desglosa el libro y se somete al lavado químico, que se refiere a la desacidificación y la neutralización. Finalmente se trabajan las rasgaduras y los faltantes. No se escandalicen, esto es pasado. Aunque consideró una sección a la que llamó el arte de la encuadernación, no da indicaciones sobre el proceso de encuadernar. Se trata más bien de una explicación sobre los distintos tipos de encuadernación con base en el material de recubrimiento. Hecha esta revisión de las obras de quienes son considerados como precursores de la restauración de libros en México, es evidente que en el periodo comprendido entre 1956 y el 2000, las prácticas descritas por estos autores no sufrieron cambios significativos y se aplicaron sistemáticamente en nuestro país. Si hacen ustedes la cuenta del 56 al 2000, pues creo que pasan varias generaciones por aquí. Los libros que presentaban algún daño, por pequeño que fuera, eran sometidos a todo el proceso. No se cuestionaba sobre la necesidad de tratamiento, simplemente se hacía. Es de mencionar que Almena aclara en su manual del 56 que los tratamientos incluidos no eran nuevos, eran los mismos que se habían estado aplicando en Europa algunos años antes de la publicación del manual, lo que nos puede dar un dato sobre la vigencia de los tratamientos, pero al mismo tiempo
es evidencia del retraso en la actualización del conocimiento en la materia. Siguiendo con las obras mexicanas sobre restauración de libros, es importante lograr método de restauración de libros y documentos de Elena Beristain Salinas, a cargo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y la Biblioteca Nacional de México, publicado en 1968. Cronológicamente, se ubica después de las publicaciones de Abel Amelia, y las de Beristain hacen referencia a estas publicaciones en su propia obra. Métodos de restauración. Nació como el primer número de manuales de la Biblioteca Nacional y es, como lo declara la autora, una traducción extractada de la obra Patología y Terapia del Libro de Alfonso Galo, editorial Ratio de Roma, de 1951, con adiciones tomadas del folleto El Microbio, impreso italiano, y notas recogidas personalmente sobre la práctica por Elena, cuando estuvo en el Instituto de Patología del Libro Alfonso Galo, en Roma, en 1960. Cabe mencionar que es la publicación más antigua que he encontrado hasta el momento impresa por la Biblioteca Nacional de México, que trata el tema de la restauración de libros, y me parece, sin mucho temor a equivocarme, que es también la más reciente. Los tratamientos incluidos son muy semejantes a los descritos por Ardila y Ávila, hecho nada sorprendente, pues los tres autores estudiaron en el Instituto de Patología del Libro Alfonso Galo, en Roma, y por tanto su formación siguió la misma escuela. En mi opinión, el valor histórico de esta publicación para la profesión de restauración de libros en nuestro país radica en dos puntos medulares. El primero es la justificación que la autora da sobre su trabajo, explicando que en los Estados Unidos existen talleres altamente calificados y especializados, así como en Europa. Mas los gastos de instalación y mantenimiento que implican escapan a las posibilidades económicas de países de menores recursos, y continúa. Creemos que la experiencia y conocimientos que a través de este manual se pueden derivar son de tanta importancia que gustosos los ponemos a disposición de todas las instituciones y personas que se ocupen de ello. Esta declaración nos da cuenta de los problemas económicos implicados en la instalación de talleres o laboratorios de restauración, mismos que no son muy distintos hoy en día. El segundo es que se trata de un manual a cargo de la Biblioteca Nacional de México, lo que puede interpretarse como una preocupación por este órgano que puede ser considerado rector en distintas actividades bibliotecarias, para dar a conocer las técnicas conocidas y empleadas en ese momento para la restauración de libros. Esas técnicas se siguieron empleando en la Nacional hasta los primeros años del siglo XXI. Por su parte, el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Educación Pública produce unos pequeños manuales dirigidos al personal bibliotecario que elabora en este tipo de recintos. Dos de ellos tratan el tema que nos ocupa: el cuidado de los libros y la reparación de los libros, ambos de 1988. Un caso similar es la reparación de los libros, publicación dirigida por Ana María Magaloni de 1992, a cargo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y como está escrito al inicio del texto, la obra es parte de la colección de instructivos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, publicada por la Dirección de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a quien corresponde la función normativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. La publicación de la presente serie de instructivos se enmarca dentro de tal función. Su propósito, y aquí viene lo interesante, es difundir los conocimientos técnicos indispensables que propicien la prestación adecuada de los servicios bibliotecarios en beneficio de los miles de usuarios que diariamente acuden a las bibliotecas públicas. A diferencia de los manuales escritos por los restauradores profesionales mencionados anteriormente, estos manuales incluyen técnicas de desencuadernación y encuadernación,
muy básicas y recomienda la reparación de las roturas y colocación de injertos limpiando papel chino. Cabe señalar que el contenido de los manuales de la SEP gratuita están perfectamente relacionados con la necesidad que presentan las colecciones de bibliotecas públicas, en el sentido de que se busca mantener los libros en circulación por tiempo prolongado y los libros dañados deben volver al uso lo antes posible, por lo que su objetivo, como se explica en la misma obra, es que el bibliotecario, al detectar y separar los libros maltratados y que necesiten reparación durante la ejecución de sus actividades cotidianas, pueda proceder a reparar el daño, pues mientras más pronto se efectúe la intervención, menor será el deterioro y más fácil su recuperación. Aquí lo que no nos dice es si el bibliotecario puede ser una causa de deterioro aplicando estas técnicas. Como hemos visto, aunque los manuales producidos tanto especialistas como para personal con escasas o nula formación en restauración han tenido una intención loable, los resultados de su libre circulación han provocado que muchos ejemplares, antiguos y contemporáneos, hayan tenido historias poco afortunadas. Además, con base en los contenidos, es notorio que los procesos se centran en el tratamiento del papel y la encuadernación no es considerada como un evento relevante de la obra. Se desprenden las tapas, se cortan las costuras, se remueven las guardas y normalmente se sugiere una nueva encuadernación. Esto también es consecuencia de que quienes empezaron con la restauración de libros eran restauradores de obra plana y se animaron a trabajar el papel del cuerpo del libro como si cada foja fuera una obra independiente, que después se podían doblar en grupos para formar nuevamente los cuadernitos. Una vez formado el cuerpo, se mandaba con un buen encuadernador que terminara el trabajo. En ese entonces, no se pensó que aunque el cuerpo del libro es de papel, se trata de un conjunto de hojas formando parte de un sistema en movimiento armónico y diseñado para funcionar de cierta manera. Entonces, los libros trabajados como obras planas difícilmente se les puede dotar de una estructura estable y funcional, simplemente porque el movimiento del sistema no se consideró en la restauración. Sin embargo, no quiero decir que los manuales han sido una causa de deterioro. No son los manuales, son los usuarios de los mismos, pues la información puede ser más o menos dañina en función del conocimiento, criterio y ética de quien la consulta. Los manuales informan, la instrucción forma. Ante la necesidad de formación de restauradores de libros profesionales, no de libros profesionales, profesionales de libros, la restauradora Marie van der Meren, aquí presente, y a quien agradezco el haber impulsado esta historia, quien en 1997 estaba al frente del seminario taller de restauración de papel que se impartía en el 8º semestre de la licenciatura en restauración de bienes muebles de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, conocida como la INCRE, incorporó la materia de encuadernación conservativa. Se impartía 2 veces por semana en sesiones de 4 horas cada una. El programa de este primer curso incluyó las estructuras y tipos básicos de encuadernación utilizados entonces para la reencuadernación de libros ya restaurados. El último ejercicio consistió en la intervención de un libro, Tania lo recuerda. El resultado de esta última actividad no fue del todo favorable, pues el taller de papel de la coordinación, donde se impartía la clase, no estaba equipado adecuadamente para esto y el tiempo destinado a la actividad fue muy poco. Considerando lo anterior y las inquietudes, los alumnos que cursaban el 8º semestre durante 1999 solicitaron la apertura del seminario taller optativo de restauración de libros para ese semestre. A pesar de que había varios alumnos interesados en cursar el seminario, la iniciativa tuvo más votos en contra que a favor. Se argumentaba la falta de espacio y equipo y la necesidad de contratación de más profesores que impartieran las distintas materias complementarias al taller. Una vez más, Marie van der Meren salió al rescate. Como responsable del Laboratorio de Restauración de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, nos ofreció el espacio del taller para que fuera el salón de clase, con la facilidad de que los estudiantes pudieran trabajar con los mismos libros de la biblioteca.
Esta oferta solucionó el problema del espacio y el equipo y motivó la contratación de 2 profesores más. Lo que se tomó como una solución de emergencia dio muy buenos resultados. Los estudiantes fueron asumidos como parte del personal de conservación y restauración, lo que les permitió conocer mejor la labor del restaurador en una biblioteca como la Nacional de Antropología. La toma de decisiones para la intervención de las obras se pudo consensuar con los bibliotecarios y responsables de las colecciones, además de estar en contacto con los procedimientos administrativos necesarios para la compra de material y disposición del espacio. Desde entonces, el seminario se impartió en una biblioteca. Las que nos acogieron fueron, además de la Nacional de Antropología, la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda, la Biblioteca Universitaria Capilla Alfonsina de Monterrey y mi muy querida Biblioteca Nacional. Este modelo didáctico se expuso en Bélgica en el 2001 en el Congreso Internacional en Montreal, dedicado al análisis y difusión de los programas de estudio de carreras técnicas y licenciaturas en restauración de libros y encuadernación. El modelo fue muy bien aceptado y escuelas en el Reino Unido y Bélgica lo han aplicado con muy buenos resultados. Durante los 17 años y medio de vida que tiene el seminario, han participado 14 profesores que han atendido 18 generaciones y 73 alumnos, de los cuales 40 trabajan o han trabajado en instituciones relacionadas con la preservación, conservación o restauración de material bibliográfico. Se han concluido 17 tesis y 5 están en proceso que tratan temas sobre la conservación, restauración y manufactura de material bibliográfico, lo que representa una aportación significativa de conocimiento nuevo para la especialidad. Aquí quiero hacer un anuncio halagador de estas 17 tesis. 3 han sido premiadas y una de ellas considero que es el de aguas de la aproximación del libro para su estudio e intervención, que es la tesis de los libros de coro que hizo Patricia de la García y Tania Estrada. Patricia también anda por aquí. Bueno, y las premiadas, Ayodor y Tania Blas. No tengan serio, no tengan serio. De los 17 ponentes que participan en este evento, 11 son egresados de la INRI y de esos 11, 8 cursaron el seminario Taller Optativo de Conservación de Material Bibliográfico. No puedo más que reconocer que hemos hecho un buen trabajo en beneficio de nuestros fondos bibliográficos, sean de carácter patrimonial o no. El programa de estudios del seminario se modificó y actualizó anualmente. El primer programa incluyó el tratamiento integral de restauración de un libro. A esa generación a la que pertenece Germán, se le confió la intervención de un incunable que estaba desnudo. Siguiendo las técnicas de vanguardia de esa época y con fines didácticos, el libro se desglosó, se lavó, se consolidó, se formaron los cuadernillos y se encuadernó en piel entera. En contraste con los tratamientos sugeridos en los manuales antes comentados, el papel no se blanqueó ni se desacidificó, pues para entonces ya se había demostrado la violencia innecesaria de esos tratamientos en el papel encuadernado. Otra gran diferencia fue que las hojas fueron tratadas y dobladas en el momento indicado para formar los cuadernillos y dotarlos de una estructura estable. Es decir, las hojas ya no eran consideradas obras independientes. Desde un inicio, se consideró su función dentro de un sistema en movimiento y su función dentro de un trabajo en conjunto. Finalmente, la encuadernación del ejemplar cumplió con las características conservativas establecidas por las normas internacionales de la época. En mi opinión, y no por haber sido mis alumnos, los muchachos hicieron un muy buen trabajo que da testimonio de las novedades técnicas de finales de los 90. Con el paso del tiempo, los tratamientos se fueron simplificando, siguiendo con la tendencia de estabilización, intervención menor y mínima intervención. A pesar de que los conceptos ya se manejaban en Europa desde 1966, a raíz de la aluvión de Florencia, cuando Christopher Clarkson, encuadernador inglés responsable del rescate de los fondos de la Biblioteca Nacional de Florencia, recapacitó sobre la información histórica que se estaba
Estos términos fueron novedad a partir del año 2000. Sí, hay una brecha desde 1966 del aluvión hasta el año 2000. Como normalmente sucede con los cambios, los restauradores de la vieja guardia se mostraron dudosos, pues ahora se pretendía que los libros permanecieran sucios, apestosos y conservaran las galerías intactas. Se buscaba cada vez con más esmero que las estructuras y por tanto las encuadernaciones se alteraran lo menos posible. Dejar de hacer fue más difícil que hacer. Me gustaría decir que la tentación de seguir aplicando los tratamientos antiguos sistemáticamente se ha erradicado. Lo cierto es que aún se siguen aplicando a pesar de las facilidades de información con las que contamos hoy en día. Quiero dejar claro para la prensa y las redes sociales que no estoy satanizando las prácticas del pasado. Yo las ejecuté y las considero efectivas para ciertos y muy escasos casos. Aclaro que cuando estudié restauración de libros en Florencia ya no se usaba el blanqueo ni la desacidificación para el tratamiento de los libros. Es más, confieso que son procesos que nunca he hecho en mi vida y a estas alturas no me voy a poner a aprender. Hoy en día, el programa de estudios de la licenciatura en restauración que se imparte en la ENPRIM ya no incluye la materia de encuadernación y el programa del seminario ha cambiado. Haciendo una recapitulación sobre lo que hemos visto y comentado en esta plática, podemos trazar una línea conductora en los tratamientos aplicados desde el inicio, cuando restaurar implicaba una intervención masiva, hasta las tendencias actuales que se han movido más hacia la mínima intervención e intervención menor, que buscan el máximo respeto por el original y la mínima interferencia de las evidencias históricas y materiales. Viéndolo así, me gustaría saber la opinión de Abdel Amilia sobre el costo de una intervención actualmente, cuando se paga más de 1,000 pesos por menos procesos de intervención. Para concluir, quiero enfatizar el hecho real de que cualquier intervención en un libro, independientemente del objetivo buscado, es decir, sin importar que se trate de intervención menor, estabilización o restauración, la originalidad de la obra se ve alterada, en mayor o menor medida. Gracias. Clarkson distingue la restauración de las intervenciones menores por la apariencia estética, mientras la mínima intervención y la intervención menor buscan la estabilización mecánica del objeto y procuran evitar modificaciones a la pieza. Incluso en estos casos, es posible que la intervención sea evidente. En cambio, la restauración, aquí se refiere a que sea evidente porque los materiales no se ocultan, o sea, se ve la intervención no porque quede mal hecha, porque también hay intervenciones muy evidentes. En cambio, la restauración considera en sus tratamientos los relacionados con la apariencia estética de la obra y, por definición, se harán más procesos que posiblemente no son necesarios para estabilizar. Ahora, no debemos perder de vista que antes de intervenir en una obra es necesario conocer de qué pieza se trata, qué función tiene, ya sea dentro de la colección, en la familia, en la comunidad, la sociedad, etc. ¿Quién o quiénes son sus usuarios? ¿Dónde se resguardan? ¿Quién los controla? Recordemos que no hay libros iguales, que cada pieza tiene necesidades propias. Tanto el objetivo de la intervención como el éxito o fracaso de la misma dependerá del entendimiento del libro como objeto funcional y documento histórico, cultural y artístico. Muchas gracias. Pues quisiera abrir el espacio para preguntas. ¿Está todo claro o están todos dormidos? Marta, yo te quería preguntar si puedes anticipar algo de los siguientes 20 años y los cambios que tú ves posibles en la intervención de libros.
Pues mira, como yo vivo como adicto, solo por hoy, entonces no sabría decirte. Yo creo que cada vez más lo que va a suceder es, más bien ya está sucediendo, el libro está cambiando su función dentro de los acervos. Antes los usuarios iban a las bibliotecas en busca de información textual. Ahora con los medios digitales y el acceso a la información puedes acceder al texto de otra manera. Entonces los usuarios que van a ir a leer el libro van a ir a leer la materialidad del objeto. Entonces los procesos de intervención todavía, en mi opinión, se van a minimizar mucho más, porque entre más acceso tengas a los elementos internos del objeto, más información puedes tener. Pero en 20 años platicamos si es que llegó y ya vemos qué pasó. Yo te quería preguntar, creo que hiciste como un recuento, ¿no?, de la historia de la restauración, pero no sé que también existe o existió en algunos archivos donde hacían intervención sin todos estos manuales. Por ejemplo, me acordé del famoso registro público de la propiedad donde hubo otro tipo de intervención, buena, mala, como lo queremos ver, pero que también forma parte de esta restauración sin que esté forzosamente involucrada la gente de la escuela o es como otra parte de la historia de restauración en México, ¿cómo se podría ver? Esta es la historia oculta. También debería estar ahí. Es como explicaba sobre los manuales. Los manuales tuvieron libre circulación. Entonces la gente iba y los compraba, lo leía y decía, sí, claro, yo lo puedo hacer, no hay problema. Más si tú ves las recetas, dice, deje en agua por 10 o 15 minutos según la cantidad de mugre. Pues, bueno, entonces si lo dejo 30 o 35 va a salir divino, ¿no? Entonces, esas técnicas viajaban en los manuales, esa era una. La otra era que si había un restaurador con alguna formación formal, vamos a decir, y había un observador, entonces el observador aprendía solamente de ver, con el mismo criterio que te da ver, y entonces eso lo enseñaba a quien, yo te ayudo a restaurar tu libro, tráetelo, aquí hacemos, ¿no? Y digo, ¿cuántas piezas hemos visto así? La otra es que se han hecho procesos por intuición, que a mí eso de alguna manera no me molesta, es más, me gusta, porque las ideas son muy buenas, a veces los resultados no son muy buenos, porque están mal ejecutadas, pero la idea de inicio es buena. Entonces, si la gente tenía un poco de idea de cómo funcionaba el objeto, entonces intervenían. No sé decirte qué pasaba en material de archivo, porque si no está encuadernado no es mi asunto, ¿no? Pero en términos generales son esas las fuentes de información informal que se tenían. Contesté tu pregunta. Si se acerca, no se habla bien fuerte. Mejor me acerco. ¿Ya está listo? Buenas tardes. Aclaro, creo que son puros restauradores aquí. Yo pensé que era público general. No soy yo restaurador, pero sí tengo algunos libros antiguos. Yo quisiera saber cómo identifico un restaurador profesional. ¿Ya estás seguro que es? No se crea. Bueno, como dije en mi plática, el seminario ha formado más de 70 restauradores de libros. No todos ejercen sobre los libros, pero la gran mayoría está trabajando en eso.
Aquí se las puedo formar por lo menos unos 8. Entonces, bueno, si quieren se los formo por precio. ¿Quieren ser? Pero bueno, mucho tiene que ver el trabajo que los respalde. ¿No? Que usted sepa que está hablando con un restaurador que no tiene mala fama. Normalmente los que tienen mala fama es porque o no saben muy bien o cobran mucho. A veces el que cobra mucho sí sabe mucho, pero bueno, sí, ¿no? Pero normalmente los que hacen mal el trabajo se conocen en el medio y de los demás puede confiar. Ahora, si tiene duda, llámeme, yo le ¿Considera prudente que se haya eliminado del programa de restauración el seminario de encuadernaciones? No se eliminó el seminario, se eliminó la materia de encuadernación. La materia de encuadernación. En mi opinión, no. No es prudente porque es muy difícil ser cirujano si no se sabe anatomía. Por una parte. Por la otra es que la materia de encuadernación desarrollaba ciertas habilidades en el manejo de instrumentos y materiales que eran útiles para otros materiales. Cuando, por ejemplo, estábamos trabajando en paralelo con el seminario de papel, entonces apoyábamos en esa parte las necesidades de papel. Entonces, los muchachos complementaban los conocimientos. En mi opinión, para entender mejor el objeto, hay que armar un objeto y saber cómo funciona el objeto. En la medida en que mejor comprendamos el funcionamiento de los elementos del libro, va a ser una mejor intervención. Muchas gracias. A sus órdenes. Una pregunta. Bueno, hay mucha gente que se dedica a hacer trabajos de restauración, pero últimamente como que la parte del INAH con algunas instituciones se han estado, bueno, tienen más comunicación, ¿no? Yo trabajo en Puebla y a mí me parece que todavía hay como mucha separación entre las áreas que intervienen en documentos y sería muy interesante que pudiesen establecer como un vínculo y que compartieran experiencias y que al menos en el estado de Puebla tuvieran una política de intervención común, ¿no? ¿De qué manera se podría lograr esto? Usted que es de una institución de la Universidad Autónoma de México y que en algún momento llegó al INAH, ¿no? ¿De qué manera piensa que las diferentes instituciones pueden llegar a un lugar común? En mi opinión, el diálogo está abierto ahora. Los restauradores jóvenes tienen mucho más disposición al diálogo interinstitucional. Incluso parte de este evento y uno que va a haber en noviembre es producto precisamente de ese diálogo y ese trabajo en conjunto. Ahora se está buscando precisamente trabajar más en la armonía. Ahora, las necesidades que tiene una institución como la UNAM, comparada con el patrimonio que resguarda el INAH, son distintas. Entonces sí podemos tener lineamientos similares más no iguales, porque los patrimonios que resguardan son diferentes. En la Biblioteca Nacional tenemos la memoria documental del país. El INAH guarda también memoria documental del país, pero de otra manera. Nosotros tenemos obligaciones que la Biblioteca SINA no tiene, por ejemplo. Entonces, las necesidades son las que van marcando los lineamientos. Sí podemos tener lineamientos generales, incluso el seminario de la norma fue lo que trató de hacer, ¿no? Se hizo una norma bueno, aquí la maestra Sandra Peña fue la que coordinó todo el asunto. Y pues bueno, se hizo una norma precisamente para tratar de homologar todos estos lineamientos. Pero el diálogo está bien. La verdad es que sí antes, y sí le puedo decir que los mismos restauradores de los que llamo la vieja guardia, eran muy celosos de los conocimientos y de las técnicas y ¿no? Esto es mío y tal. Hoy en día no, hay más apertura en compartir el conocimiento, las técnicas, los hallazgos, las experiencias, etc. Y hay más información. Bueno, yo quisiera aprovechar pues para mencionar que quizás, o sea, un poco de, o sea, ¿por qué se dio esta situación en la que la restauración
de los documentos, de los libros, iba como atrasada, ¿no? de la conservación que se estaba dando en otros materiales, en el arqueológico, en el histórico, y creo que tiene mucho que ver en el tema de cómo se valoraba en ese momento al patrimonio documental, que había un énfasis muy grande en valorar el contenido, ¿no? Entonces, ¿qué más daba? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más daba si se conservaba o no la encuadernación? Si lo que a un investigador le importaba era poder leer, ¿no? Entonces, pues era muy fácil, mejor, si estaba deteriorada la encuadernación, pues la sustituyes tan fácil como eso, ¿no? Y creo que parte de este cambio implica así un paradigma nuevo de entender el objeto y de tener una lectura, por ejemplo, arqueológica de un objeto, ¿no? De un documento, de un libro, de una fotografía, en el cual la imagen, lo que se lee, no es el único valor y no es lo único que nos da información, ¿no? Y yo creo que mucho del trabajo que se ha hecho a partir de esta nueva perspectiva ha estado dirigida a hacer investigación y aportar a partir de esta mirada, ¿no? No sé si quieres agregar. Yo creo que también influyó el hecho de que los libros y los documentos es más común que tengas en la mano a que tengas un lienzo o que tengas una escultura. Entonces el valor documental sí se centró en el texto, porque era lo que hacía valioso ese pedazo de papel, lo que estaba escrito. Pero ahora ya se considera que bueno, no es casual que esté escrito sobre ese pedazo de papel, porque esté encuadernado de esa manera. Entonces, pero sí creo que en el caso del patrimonio documental le ha afectado el cotidiano, la cercanía del día a día de ese patrimonio que podemos tocar y que, bueno, pues es un papel y tal, ¿no? Tienes que ir tomando conciencia, creo, de qué tipo de papel o qué tipo de libro tienes en las manos. Es más, si hacemos un poquito de reflexión, los que se han, vamos a decir, a los que se les ha prestado mucho más atención son los libros antiguos, ¿no? Del 19 para atrás. ¿Y qué pasa con los libros del siglo XX? Que están súper abandonados. ¿Y qué pensar de los del XXI? Los libros de artistas, los nuevos materiales, etc. ¿no? Muchos de esos son mucho más vulnerables que los libros antiguos. Pero esos son cotidianos, lo puedes encontrar en Gandhi, ¿no? Según tú, por muchos cambios de la evolución, pero como son más cercanos, pues pierden ese valor de ser cuidados y restaurados. Sí, Ana, hay otro comentario más. Una última pregunta. Bueno, con el auge del libro electrónico y todo esto, ¿se puede hablar también de restauración del libro electrónico o de medios digitales? Mi época de trabajo es de Gutenberg a Steve Jobs. Entonces, a partir de Steve Jobs es otro asunto. Lo lamento, no puedo contestar. Muchas gracias. Agradecimiento por su participación. Queremos entregar una constancia, se les leo para darle formalidad. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y el Museo Regional de Querétaro, extiende la presente constancia a Marta Elena Romero Martínez por haber impartido la conferencia magistral Historia de la Restauración de Libros en México en el marco de la reunión de restauradores INA 2015 hacia un programa nacional de conservación del patrimonio